Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de UCA Medios y de su programa Redes y Poder? Nos encontramos aquí en el Archivo Histórico, obviamente con Premio Estatal de Periodismo. Eloy Caloca Carrasco. ¿Cómo está? Bien, aquí orgulloso y satisfecho y comprometido de hablar de lo que me ha tocado hacer y felicitando el trabajo que hacen en este recinto donde se guarda la historia. ¿Dónde estamos parados? Bueno, sentados el día de hoy. Pues aquí en el Archivo Histórico de la ciudad de Querétaro, y nada menos que la ciudad de Querétaro pues es la cuna de la historia, no tan solo del estado, sino de México completo, ¿no? La historia de México no se puede escribir ni referir si no lleva implícita la historia de Querétaro, porque aquí pasaron los principales acontecimientos de nuestro México, país, ¿no? Todo lo escrito, todo lo revistas, periódicos, panfletos, todo está aquí. Ahorita estamos en un pedacito, pero tenemos más de, no sé, 50 metros abajo, otros 50 metros arriba, muchos lockers, todo lo que están viendo aquí, y es puro conocimiento para que cualquiera puede venir y decir, oye, necesito ver una nota de tal lado, de tal fecha. Entonces aquí pueden venir y aquí pueden pues revisar toda esa historia, ¿verdad? Sí, pues es tan importante la historia documentada o los libros en sí. Bueno, aquí hay de todo, periódicos, revistas, libros, documentos, gacetas, el diario oficial de la Federación, el del Estado, y algunos documentos valiosos que hablan de lo que da origen a todo el esplendor que significa Querétaro. Sí. La importancia de los libros es que yo estoy seguro que han trascendido más en la historia universal y han cambiado más la política de los países los libros que las espadas y los fusiles, ¿no? ¿Por qué? Porque han generado conciencia y todos los movimientos, todas las reacciones son resultado del conocimiento, y el conocimiento pues solamente se puede transferir a través de documentos impresos. Ahora hay una infinidad de grabaciones y modalidades, pero creo que solo perdura lo que se publica para siempre impreso, ¿no? Hablando justo de eso, tenemos este librito para todos los que son periodistas, pues se tienen que aventar este librito, que justo lo comentábamos tras la cámara, esa inquietud de dejar un legado y un testimonio en letra, en impresión de todo su trabajo, ¿no? Cuéntenos un poquito de este libro. Pues llegué yo acá a Querétaro en 1985, y entre las cosas que me ocuparon luego afortunadamente fue dar clases en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y allí entre las materias que impartía era historia del periodismo, y casualmente me subrayaban que privilegiara yo el periodismo en Estados Unidos, el periodismo en Alemania, en Francia, que es muy interesante en estos tres países, ¿no? Pero yo me cuestionaba, ¿y por qué no el periodismo de México? Porque de acuerdo a mi preparación académica y a los padres de la comunicación, a los teóricos y a los innovadores o visionarios actuales, apellidos mundialmente conocidos como Schramm, Caverlo, McLuhan, ahora Sartori, Saramago, Chomsky, ellos tienen tesis muy interesantes, muy valiosas, cambian o impactan la época actual, pero estoy seguro que no padecen ni siquiera una gripa, y no digamos un COVID, por sostener sus tesis, ¿no? Mientras que en la historia de México tenemos verdaderos héroes de la libertad de expresión, como los hermanos Flores Magón, Ricardo Enrique Jesús. Tenemos el propio Miguel Hidalgo, tenía su periódico El Despertador Americano. Siempre en todos los personajes de la historia ha estado cerca un periodista, ¿sí? Y la influencia o el legado de ellos ha sido la prensa escrita, y creo que es muy importante que a pesar de todas las redes y las modalidades actuales, virtuales, Bluetooth y todas las modalidades que los jóvenes saben más que yo de que existen, vale la pena asegurarse que queden impregnadas en algo para las generaciones venideras, ¿no? Hoy, pues salvo algunas excepciones, pero ya cualquiera que trae un celular se siente periodista, ¿no? Y es una irresponsabilidad, porque el periodismo tiene sus géneros, sus reglas, su responsabilidad, y aun cuando se le han dado muchas facultades al periodismo, al periodista, es mucha la responsabilidad, puesto que a través de su trabajo cotidiano pues escribe la historia de una comunidad, de un pueblo, la biografía, ¿sí? Y ahora, entre las prestaciones que se le da o las garantías que no se le dieron, sino fueron conquistadas con el tiempo y con
con la muerte de verdaderos próceres de la historia como Andrés Quintana Roo, Luis Cabrera, decía yo, los hermanos Flores Magón. No hace mucho el mismo José Pajés Yergo, fundador de la revista Hoy, Mañana, Siempre, y su revista Siempre tiene casi 70 años o más, y de ello se habla en este libro, que me puse yo a la tarea de investigar a los personajes de los que había oído hablar, y me sorprendió que tienen unas biografías admirables, y la historia de la libertad de prensa y del periodismo en México es muy apasionante, y nada que ver con el periodismo que yo mismo enseñaba, por a lo mejor comodidad, no creo que haya sido nada doctrinario darle preferencia a otros países, sino era sobre todo la facilidad de referirles bibliografía a los chavos, ¿no? Sin embargo, después de que termino esto, no luzco mucho que me tardé 12 años, porque van a decir, te tardaste tanto para hacer esto, pues sí, pero bueno, trabajaba y estudiaba en aquel tiempo el mismo a la vez, ¿no? Y ahí lo hice, y tuvo su éxito, me dieron un premio nacional por ese libro, y ahora sé que se lleva el libro de texto casi obligatorio en Cuba, en España, en Colombia y aquí en México en más de 30 universidades, ¿no? Incluso la Secretaría de Educación Pública casi lo impone para que todos los que estudian carreras relacionadas con la comunicación, el periodismo, el diseño, mercadotecnia, relaciones públicas, etcétera, lo tengan como consulta, porque ahí se habla del origen de cada uno de los medios, la cualidad de los géneros periodísticos, en qué consiste, en qué habilidades requiere del periodista cada uno de ellos, etcétera, ¿no? Y pues no se quedó ahí vemos otros 2 libros. Bueno, es que cuando le preguntan, no, este es tu último libro, bueno, solo Dios sabe, porque el último es cuando ya se va a morir, pero el más reciente fue aquel en su momento, y luego a los 4 o 5 años empecé a valorar el compendio de comentarios radiofónicos que venía yo haciendo en cadena nacional, por no hacer publicidad, no digo la radiodifusora, pero cubría 4 estados de la Unión Americana y 40 capitales, 40 ciudades, mejor dicho. ¿Ciudades capital? Sí, no, capitales más hay 32 y 40 ciudades grandes, pues. Ah, ok. Y durante 15 años estuve comentando 2 minutos y medio al aire los martes, y al darme cuenta del altero de los comentarios y de los apuntes, vi que para radio pues se adolece de datos duros y nombres, porque es más ligera la comunicación y no se retiene por la audiencia los datos duros, válgame la redundancia, ¿no? Entonces me puse a matizar cada uno de los comentarios, los ordené y resultó un libro de 513 páginas, y ligero, porque no hay que leerlo de la 1 a la 513, sino donde lo abran, son 2 cuartillas, 2 paginitas. Es un comentario radiofónico que en su momento se dio un martes, 2 minutos, y ahí viene la fecha. Y lo más sorprendente es que la historia es cíclica. Uno abre el libro en X página y ve, por decir algo, junio de hace 15 años, y el comentario de entonces queda ad hoc a la circunstancia de ahora. El tiempo y la historia es algo que como que siempre da vuelta, ¿no? Por eso hay historias que a veces tienen contexto a la realidad del tiempo actual, ¿no? Sí. Pareciera que es lo mismo y lo que cambian son los actores, pero sí, pues todo es cíclico, ¿no? Así como... Por eso es necesario también revisar la historia, revisar los libros, volverse a clavar los libros, porque ellos te van a decir, pues, ¿qué viene? Ellos mismos te hablan del pasado y del futuro al mismo tiempo. Así es, yo creo que hay 2 cuestiones que vale la pena subrayar. Una, de nada sirve que haya dinamismo en la difusión de acontecimientos si no hay la responsabilidad de la trascendencia de esos acontecimientos, y la trascendencia la da el conocimiento del pasado, de la historia, ¿no? Así es. Y también el ignorar la historia, pues es el riesgo de repetirla, sobre todo en las partes fatídicas. Por eso es muy importante este lugar donde estamos, donde guardan documentos históricos que dan fe de los hechos del pasado, y que es el notario de los acontecimientos, y es la historia misma del pueblo de Querétaro y de México, todo, porque aquí acontecieron los movimientos sociales más importantes, ¿no? Me acuerdo, la independencia, la reforma, bueno, antes de ello la insurgencia,
y también hay vestigios interesantes prehispánicos, ¿sí? O sea, estoy barajando los tiempos, y de la Reforma luego no se diga la Revolución, y el mismo época de la Constitución, y luego el cardenismo, y hasta lo que está aconteciendo tiene trascendencia, ¿no? Sí, ¿Dónde podemos encontrar estos libros? Bueno, hay un lugar aquí en Ignacio Pérez, número 62, ahí me pidieron depositar algunos ejemplares, conseguírselos, porque en el común de las librerías y de las tiendas ha sido agotado, y allá hasta que conjugan estos títulos con otros es cuando los abastece, ¿no? Okay. Y hay a quien le apremia conseguirlo por el interés del tema o lo que sea, y en Ignacio Pérez 62, Colonia Las Fuentes, aquí en la ciudad de Querétaro. Ahí es donde podemos conseguir cualquiera de los 3 ejemplares. Ahí tienen un stock que se consiguieron, y están pues más económicos que como se llegaron. Hasta con más descuentito, o sea, con un precio mucho más fácil acceso, digamos pues, así. Sí, porque las librerías, con todo respeto, y por eso es su negocio, y también tienen que tener utilidad y justificar las inversiones de sus locales, pero los 3 casualmente han sido distribuidos en los 134 Sambors de la República, y en algunas librerías de renombre como Gandhi, El Sótano, etcétera, pero si estuvieran agotados en ellas, se pueden conseguir acá, ¿no? Ok. ¿Qué decirle pues a los chavos que ahorita, a la juventud que está pues inquieta en estudiar periodismo, que están relacionados con, pues ahora con tantas redes sociales y tanta aplicación? ¿Usted está activo en esas plataformas o dijo yo mejor me quedo en los libros? No, es una decisión que tomé por razones de un trabajo muy particular. Pues hago análisis, estrategia, prospectiva, asesoría, cabildeo, enlace, ¿sí? Más que el desempeño ya mismo que venía haciendo por décadas, ¿no? Me llegó a tocar fundar 6 áreas de comunicación social, que es donde más me desempeñé, y también practiqué, llegué a publicar, me acuerdo algo que me enaltece por la coincidencia, una nota de 8 columnas en el periódico Excelsior, el buen Excelsior, el que tenía su acento en la E, porque el actual creo que ya se lo quitaron. Hice un reportaje de Los Pinos, porque era un mito de qué había ahí, sí. Y es difícil que un reportaje sea noticia. Normalmente la noticia es parte de un reportaje y se convergen en este género los otros, ¿no? La entrevista, el reportaje, la crónica, etcétera. Y sí, vi ahí a 8 columnas el nido del águila, ¿no? Los Pinos, ¿no? Y fue toda una plana completa que muchos me buscaron cuando se abre ahora en el gobierno actual la Casa de los Pinos, la residencia oficial de los Pinos. Pues ahí estaban las cosas y los mitos, ¿sí? Pero no había una reseña, ¿no? Y todo el mundo, alguien se acordó de aquel reportaje, e incluso en alguno de los libros lo reproduzco, y tuvo otra vez algo que ya estaba archivado, otra vez renació. A renacer, porque así es la noticia, ¿no? Hay veces se publica algo en un periódico y meses después alguien envolviendo cualquier cosa con ese periódico se da cuenta que lo saca a la luz. Sí, que eso que aconteció en el pasado para él es noticia porque lo acaba de saber, ¿no? De los libros que tiene, ¿cuál cree que haya sido el más candente, el más vendido, pero el que tenga como datos más pues buscados, y que yo creo que el de Pemex, ¿no? Pues mire, sí, porque está vinculado, a propósito de la historia, ese libro así a golpe de vista, los que lo pueden ver, dice historia de Pemex, pero tiene en medio una palabrita extendida que dice corrupción, es historia de corrupción en Pemex. ¿Qué es lo que ahorita está de moda? Las refinerías, está de moda todo, o sea, ¿de eso nos vamos a enterar leyendo este libro? No, pues de eso y mucho más, o sea, más bien, todo el mundo sabe algo, sospecha y le consta ya padecido de la corrupción de México en general, ¿no? Pero tenemos datos duros aquí. Sí, no, ahí vienen transferencias, nombres, cheques, personas, fechas, lugares, etcétera, ¿no? Y de unos años para acá, 2, 3 años, se habla mucho del huachicol y del robo a ductos, ¿no?
pero eso es un juego de niños comparado a lo que acontece en las refinerías, en las barcazas, en mar adentro, ¿no? En las plataformas, ¿no? Sí, ese sí es robo de veras, y no se cuantifica porque pues no hay acceso a esa información, ¿no? Y yo me puse a hurgar lo que todo el mundo sabe, pero nadie tiene documentado, y de lo que se había publicado yo logré 80 documentos importantes, casi libros, y me llevó 6 años darle forma, y aproveché la pandemia, pues en vez de estar pensando en el estrés y cómo evitarla o cómo irme de este mundo, porque mucha gente se preparó también para eso, mejor cómo legar algo, ¿no? Okay. Y resultó este libro de 584 páginas que ha tenido bastante auge porque se habla pues de las modalidades y del ingenio mexicano para el robo. Que vaya, que hay ingenio en México y más. Sí, del terrorismo, del sabotaje, del mensaje del sindicalismo a las administraciones, ¿no? Hay algo bien curioso que a mí mismo me sorprendió cuando hay un cambio de un nuevo director general en Pemex. No pasa un mes sin que no acontezca una explosión o un incendio, como si la empresa, entre comillas, o el sindicato, los trabajadores o la estructura le mandan el mensaje: mira, aquí los que mandamos somos los de adentro y no el que llega, ¿no? Y aparte pues hay que borrar evidencia, hay que cambiar papeles, hay que ver, pues no está el documento. Sí. No, o si se habla de una merma de tanto, pues se mantiene una mecha prendida ahí 10 días y se dice se quemaron tantos millones de litros y a lo mejor estaba vacío aquello, ¿no? Soy mal pensado también. Todo eso va a venir aquí. Pues bueno, pues algo que nos quiera, para terminar acá con nuestros amigos de UCA Medios, la gente que nos ve, pues algo que quiera decirle y pues ya repetir dónde podemos adquirir estos libros. Que más que hablar de libros, y que yo agradezco la oportunidad y de mi persona, de mi trabajo, toda la trayectoria, gracias, hablaría yo de la importancia de la historia, de la importancia de conocerla, de la importancia de documentarla, ¿sí? Y de no confiarse en la viralización, ¿no? Me acuerdo que pues estaba el fax y luego los tracks y luego los disquetes y luego los CDs y luego los USBs y luego el Bluetooth y ya una infinidad de modalidades que yo ya desconozco todo eso, pero lo que me preocupa es que no hay una fe impresa que testifique de que esa información aconteció, se generó, fue real, ¿no? Entonces, de la irresponsabilidad de, así como encontramos nosotros conocimiento en los archivos, que también se archive y se perdure lo que se está generando actualmente, ¿no? Que eso ya es, imagínense nada más todo el contenido digital que ya hay, pues es un mundo de contenido. No sé si las nuevas generaciones vayan a tener la posibilidad de tener espacios como donde pueden venir a revisar archivos digitales o archivos que ahora son en la nube o en la red. Ojalá ya se desarrolle algo, pero si no, pues como quiera tenemos esta historia, tenemos estos espacios, esos archivos, y pues sigan UCA Medios, busquen al señor Eloy y listo.